toda esa audiencia que nos acompaña el día de hoy a través del Facebook Live Alcaldía del Colegio. Entonces, vamos a dar inicio a este conversatorio, Diálogo Memoria, reconstruyamos nuestra historia. Ahora dispongo a darle la palabra a nuestro moderador invitado, Hernando Ibáñez, quien presentará a nuestros panelistas. Hernando. Muy buenos días para todos. Agradecerles la presencia, el esfuerzo que hacen ustedes por estar hoy aquí en esta reunión de amigos. Como lo anotábamos un poquito, la intención es como dejar esa inquietud en el espíritu de cada uno de los colegiunos y quienes quieran de pronto seguir indagando por ese pasado que nos ha traído y del cual conocemos todo y nos toca hacer la tarea de indagar por ese pasado. Tenemos aquí en este momento panelista Javier Rodríguez, un psicopedagogo bastante inquieto en todos estos temas de historia, dedicado a la docencia toda su vida, y él nos acompañará con la historia antigua, de esa que se ha indagado también por parte de quien le sigue, que es Juan Carlos Rodríguez, un arqueólogo, él es arqueólogo. ¿Y qué otra profesión, Javier? Antropólogo y arqueólogo de la Universidad Nacional, que también ha llevado a cabo unas investigaciones importantes en todo ese pasado, y creo que es la persona que más sabe de ese tema y por eso hoy nos acompaña. El licenciado Nay Fierro es una persona también bastante inquieta, ha hecho unos escritos importantes del pasado que involucran todo lo que es los panches y ese entorno social de los panches en todo el territorio, y algunas situaciones que pues todavía están por investigarse, pero que están ahí en ese trabajo. Óscar Benavides es un ingeniero agrónomo de profesión que tiene bastante conocimiento del tema del café por esa manera de trasegar en la federación y lo que era el comité, y conoce varias historias. Él es de una de las familias representativas de nuestro municipio y que pues tiene bastante conocimiento de todo este tema para que nos lo aporte hoy a este conversatorio. Ramiro Colesio es un profesional de empresas dedicado a la parte agropecuaria, comerciales, y es una persona avesada en todo tipo de datos históricos. No podemos decir que sea investigador, porque como lo hemos hablado con él, pues se trata a veces de ser un inquieto con este tipo de datos. Y entonces este es el grupo que vamos a tratar de dar un paseo por la historia, desde qué encontraron los españoles, qué ellos podemos encontrar en las investigaciones que han hecho, y llegar hasta más o menos 1900 por ahí, porque queremos también en esta partecita ser muy puntuales en las haciendas y la formación y cómo llegamos a este momento histórico. Ya como para terminar, también queremos de alguna manera la cancelación que nos hizo el profesor Eurodud Olivar por esas razones personales, pero que deliciosa narrativa de lo que el escrito de la novela Manuela de Eugenio Díaz. Al parecer, y por las indagaciones que se han hecho en ese costumbrismo de la época aquí en mesitas del colegio, y entonces uno leyendo esa novela, creo que eso va a quedar para más adelante otro conversatorio que van a venir más, esperamos que así sea, y poder continuar con todo este temario. Entonces ya podemos empezar. Javier Rodríguez, usted es una persona que conoce bastante
de la historia de esa que han compartido. Usted nos puede hablar de eso que usted ha investigado. Cuéntenos aquí, por favor, eso que usted nos ha hablado muchas veces en cuanto a la historia antigua de este municipio del asentamiento humano. Bueno, muchas gracias. Ya estaba conectado. Buenos días. Me alegra muchísimo saber que tengo un contacto visual con todos los presentes y constatar que todos los que están, sin excepción, tienen méritos para estar participando de lo que nos inquieta. Para mí estar aquí sentado como motivador de un diálogo con respecto a la historia y a la identidad de Mesitas del colegio. Pretendo ser solo motivador, pero también, habiendo vivido ya 45 años en el municipio de Mesitas, me hace querer participar en la construcción de esa identidad que le debe corresponder a la gente que habita un territorio determinado. Tengo que mostrarles algunos poco edificantes, pero es Avance Turístico, una de las revistas que publicaba Martín Aguilar con ocasión de los eventos y los festivales de la luz, en los festivales de la luz para motivar a lo que en ese momento se hacía en el municipio. Es exactamente la fecha en que empieza el cuento de los petroglifos, petrograbados, grabaciones en piedra, en el municipio del colegio, donde empezamos a tener una profundidad histórica de la cual nosotros celebramos 367 años de existencia como municipio. Resulta que esa profundidad histórica se nos va, como lo dirá más adelante Juan Carlos en la relación de lo arqueológico, se nos va a 1700 años antes del presente, o sea, siglo III de la era cristiana, con unos hallazgos donde se tiene la plata de basuras hoy día, y de siglo II antes de Cristo en términos de datos ciertos con respecto a permanencia humana y habitación humana en el municipio de Mesitas del Colegio, en la zona alta de Misiones, el territorio de Arcadia. Lo estamos viendo, maestro. Eso es mío. Perfecto. Esto fue lo que, porque alguien se enteró de que... Muchas gracias. Muchas gracias Qué pena. Muchas gracias a nuestro profesor Javier. Antes quisiera comentarles a nuestro público y darles más contextualización sobre este primer tema, que es acerca de la síntesis de los 35 años de investigación arqueológica e histórica a partir de los vestigios de nuestros ancestros indígenas, organización social y prácticas culturales de los pobladores del territorio hasta la llegada de los españoles. También quiero resaltar que nuestros panelistas tengan en cuenta que las intervenciones por cada tema serán más o menos de 10 a 15 minutos, entonces al final cada
uno de los otros panelistas podrá intervenir dando un aporte o una pregunta al panelista central y tendrá 1 minuto y 30 segundos, mientras que el panelista central del tema tendrá 3 minutos. Entonces, no sé si Juan Carlos quiere aportar más para el tema. Uy, ¿en 15 minutos? No, ya no. ¿Ya no? Sí, puedes hablar. Ok, bueno, no, yo creo que yo sí voy a buscar responsables. Él fue el responsable en el año 86 del primer hallazgo de documentación del arte rupestre en Mesitas. Fue esa primera roca y abre efectivamente una nueva forma de pensar y de concebir Mesitas del colegio y una ampliación de la historia del municipio. O sea, nosotros no sabemos de memoria la historia desde la llegada de Colón para acá, pero de ahí para atrás todo se hunde en un universo mágico religioso donde somos descendientes de serpientes, anacondas, relaciones incestuosas, el sol, la luna, las divinidades, la varita de Mochica. Pero resulta que esto nos empieza a mostrar que la gente vivía, comía, hacía, elaboraba unas figuras en la roca, y eso empieza a dar empieza a brindar una cercanía de nosotros hacia nuestro pasado. En el año 96 es cuando inician los trabajos del Grupo de Investigación del Arte Rupestre Indígena en Mesitas del Colegio, el Grupo GIPRI, con el comando del profesor, del filósofo Guillermo Muñoz. Ellos vienen y hacen un trabajo muy minucioso de documentación de las rocas con arte rupestre. Se logró la recuperación de centenares de rocas. Creo que nosotros, para ese momento con mi papá, sabíamos de la existencia del Beato de Zubia, del Beato del Paraíso, de la Piedra del Mangón, de la Piedra del Ajuco, que llamábamos porque le habían hecho un grafiti de la Juventud Comunista, que siempre quedó como la Ajuco, ahí en la entrada del 20 de febrero, pero nunca nos imaginamos, digamos, esta dimensión. Ese trabajo tuvo una documentación a través de frotage, que son como unos calcos en tela, uno de las figuras, levantamiento de coordenadas, fotografía, un despliegue que nunca antes habíamos tenido para un tema cultural en Mesitas, y que de inmediato caló en el imaginario colegiuno, cambió nuestros símbolos municipales, cambió nuestra forma de pensar y de mirar el municipio, cambió nuestra forma de hacer turismo por un turismo más cultural. Me acuerdo que empezaron una serie de caminatas por el municipio, en la alcaldía de Armando López había caminatas de extranjeros organizadas para ir y mirar sitios, en fin. Yo alcancé a trabajar un poco con ellos, más como curiosidad. La casa se volvió durante gran parte del tiempo como el centro de operaciones de GIPRI. Venían a acompañarnos durante los fines de semana y era muy interesante conversar con ellos, pero tuvieron que pasar 5 años más y ahí el responsable es este señor que está aquí, Óscar Benavides. Tiene la culpa. Él fue. Óscar pues llegó a la casa con un revuelto de restos humanos con pedazos de olla. Juan Carlos, ¿qué hago con esto? Yo, venga, cuénteme la historia. Pues resulta que se estaba haciendo la construcción de la planta de Exhibiados en el Pocol, abajo en la vereda Trujillo, y se ocurrió un hallazgo fortuito, haciendo una zanja, ¡pum!, rompieron unos restos humanos. Don Óscar, ¿qué hacemos? Él es el responsable de que hoy en día tengamos eso, porque Óscar fue quien le dijo a la gente: paren todo. Esto es importante, esto hay que buscar a alguien que sepa. Buscaron, yo aún no me había graduado, estaba por graduarme ese año como antropólogo. Sin embargo, logramos hacer un convenio con la Universidad Nacional para poder hacer esta investigación, y el otro responsable es el doctor Douglas Martínez. El doctor Douglas fue la primera persona que financió una investigación arqueológica en el sitio del colegio. Se me acabó el tiempo. Perdón.
¿Qué resultó del sitio en Pucol? En el sitio en Pucol se recuperaron los restos humanos de 7 personas. Solamente 2 de ellas estaban enterradas completas. Desafortunadamente, solamente la mitad de una de ellas fue la que se logró recuperar, porque pues el resto fue el hallazgo fortuito. Eso es un hallazgo fortuito. Hay que agradecer efectivamente que se pudo lograr hacer una intervención a tiempo. Una de estas personas tenía, uno es una persona de 35 años aproximadamente, es decir, un viejo para la época. El otro es un niño de año y medio, del que solamente tenemos una mandíbula y unos fragmentos de hueso. Pero sabemos que al lado del niño había una vasija, que es la única vasija, ahorita la vemos más tarde. Listo, entonces antes de continuar con el segundo temático, quisiera saber si alguno de los otros panelistas desea hacer un aporte o una pregunta respecto al tema. Listo, entonces, profesor, tienes 1 minuto y 30 segundos para plantear tu pregunta. Muy buenos días a todos. Interesantísimo el tema que toca aquí nuestro antropólogo y arqueólogo. Y quizá más que preguntas, un aporte desde mi óptica. Si tenemos en cuenta, según algunos estudios y la cronología de los hechos como nos explican, los panches hacen parte de la familia lingüística de los caribes. Los caribes ingresaron al territorio colombiano, lo que hoy es Colombia, por diferentes partes del océano Atlántico. Ingresaron pues, por la costa norte o mar Caribe, ingresaron por el río Orinoco, y es posible que en ese traslagar hayan traído el caso del instrumento musical desde esas latitudes hasta acá. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces damos paso a la segunda parte del conversatorio, que es acerca del descubrimiento y conquista española en la región de Tequendama. Fernando. Seguimos con de acuerdo a lo narrado en la historia. Entonces, profesora Danaí, ¿qué fue lo que encontraron los españoles cuando llegaron aquí en ese proceso de conquista? ¿Usted nos contaba alguna vez todo ese proceso? Cuéntenos, por favor. Buenos días nuevamente, perdónenme que me ponga de pie, es que la costumbre de ser profesor, entonces como estuvimos sentados no fluye. Me encanta saber que hay un selecto auditorio y si están aquí es porque les interesa el tema y algo han consultado. Me encanta también reconocer el trabajo que están haciendo mis antecesores, porque ellos es que yo vengo a aprender y lo que ustedes aportan. La pregunta es clave: ¿qué encontraron los españoles cuando llegaron aquí? Encontraron una nación, encontraron un país, encontraron una etnia con unas características claras y definidas. En 1537, Gonzalo Jiménez de Quesada ya se encontraba asentado con sus huestes conquistadoras y exterminadoras en lo que hoy conocemos como Bogotá, la capital de nuestro país. Desde que arranca su exploración desde el punto La Tora, por allá en algún punto de Barrancabermeja, en el río Magdalena, ingresa con el sueño de adquirir, de conseguir, de conquistar El Dorado, que se supone que eran las cantidades de riquezas que los indígenas, como los indios, como ellos nos llamaron, tenían acumuladas. Pero se entera que en Guatavita le es muy difícil recuperar o adquirir o apropiarse de lo que allí se supone está el tesoro oculto, y se entera que por estos lados del río Patí, río Bogotá actualmente, también hay un tesoro escondido,
que es del CIPA de Bogotá, se habla de Disquesusa especialmente. Se dice que Disquesusa tenía una casa de veraneo en Tena, que era un fuerte militar de los indígenas muiscas. Pero entonces también Gonzalo Jiménez de Quesada está enterado o advertido que los habitantes de este sector del país eran antropófagos, eran caníbales, eran aliados del demonio, ¿sí? Ya más adelante les diré por qué. Entonces, una nación con unos límites geográficos definidos. Si nos ubicamos en la laguna de la Magdalena, al sur de Colombia, en el macizo colombiano, donde nace nuestro río más importante de acuerdo al desarrollo industrial y comercial del país, y que casi que de Sudamérica, encontramos que a la margen izquierda u occidental del río Magdalena hay algunos pueblos tolimenses cuyos nombres conservan los toponimios de esta gran cultura. Pero como estamos hablando de nosotros, de Cundinamarca, de la región del Tequendama, del colegio de Cundinamarca, pues hablemos de la margen oriental. Los españoles allí encuentran entonces una nación compuesta por pueblos. Me tomé la molestia de contarlo acá porque es que no quiero de pronto que se olviden algunos caciques mayores y menores. Lo decía muy bien Juan Carlos, uno se pregunta por qué Apulo, si allí había un cacique que tenía un nombre específico, y algunos pueblos de Colombia y especialmente de Cundinamarca poseen nombres con toponimios de esta gran nación pancha. Entonces encontramos que la primera incursión que trata de hacer Gonzalo Jiménez de Quesada es por Tibacuy, que es una plaza muisca, o un fuerte militar de los muiscas, para ingresar a conversar bélicamente con el cacique Conchima, que era el que habitaba en lo que hoy es Pumaco, ¿sí? Por allí es un poco difícil. Entonces, entre los pueblos que encuentran están los tocaimas, los anapuimas, los citaimas, los anolaimas, los siquimas, los chapaimas, los calandaimas, que era el pueblo aborigen que habitó el sector que hoy corresponde a lo que es el municipio del Colegio. Y también estaban los calandoimas o calamoimas, ¿sí? Que parece, y doimas también lo llaman. Parece ser que le dieron vida a lo que hoy es el municipio de Biotán. También estaban entre ellos los bituimas, los tocaremas, los azaimas y los guataquíes, de pronto pueblos que descollaban la historia por alguna razón y que los cronistas españoles registraron en sus memorias. Encontraron una nación que tenía una organización político-administrativa definida, tenían un sistema de gobierno tribal. ¿Qué significa ser tribal? No había jefes más con súbditos, habían líderes que cogobernaban con su comunidad. ¿Sí? Allí no existía ni el presidente, ni el gobernador, ni el alcalde, sino era el líder guerrero que coordinaba el gobierno con sus compañeros, sus veteranos. Te quedan 3 minutos. Encontraron también entonces algunos gobernantes líderes. Dio bastante guerra, no lo pudieron vencer por las buenas, porque había una fortaleza en lo que hoy es el municipio de Vituima y que corresponde a la región geográfica de Magdalena Centro. Gracias a un negrito de apelativo Gasparcillo, que fue el que llevó a los españoles y a los muiscas por el sitio que pudieron romper la fortaleza de Vituima, lo apresaron y ya saben lo que pasó. Bueno, está Anolaima, aquí nos van a decir nosotros, parece ser que era el líder de la parte de la región del Tequendama, o el cacique mayor, y que junto con Tocarema
que era el cacique de lo que hoy corresponde al Alto Magdalena, les dieron guerra también a Hernán Pérez de Quesada, hermano de Felipe de Quesada, y que infortunadamente, después de tanto trasegar y de la malicia española y de la estrategia militar, lograron vencerlo. Al vencer a Analaima y a Tocarema, el territorio de la nación Panche queda a merced y a disposición de los bien llamados conquistadores, colonizadores, culturizadores, que vieron robarse una cultura propia que había acá. ¿Sí? Encontraron un pueblo, una nación, con una cuestión religiosa, que de pronto podría servir de ejemplo, porque ellos rendían culto y respeto a los elementos naturales, al agua, al aire, al viento, a los animales. Pero obvio que tenían sus deidades, tenían a quien rendirle cuentas en la parte espiritual. Entonces encontramos que el dios tutelar de ellos era Nacuco, o Nacoco le decían también, o Nanuco, y era el dios de los dioses, el rey de los reyes, y era el que sabía las cosas de este y el otro mundo. Luego está Quinini, la diosa Quinini, que era en homenaje a la luna. Ellos decían que qué gracia tenía el sol que alumbrar en el día, que había que darle gracias a la luna porque iluminaba las noches para ellos poder hacer sus actividades. Encontramos a Lulomoy, que era un dios de grandes extremidades. También estaba Locoombo, el dios del viento y creador de todo cuanto existe. Y por último estaba Eliani, que los españoles, desde su óptica cristiana o católica, dijeron que era el demonio. ¿Sí? O sea, relacionaron a Eliani con el demonio cristiano católico. Listo, muchas gracias. Bueno, les doy otra partecita porque esto me emociona. Disculpame, David. Es que alguna vez escuchábamos a David con la inquietud de que hay muchas personas en el exterior interesadas en esa cultura panche, y usted estuvo en un proyecto de llegar hasta la traducción de unos libros. Cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso. Tienes 3 minutos. Gracias. Pero primero que todo quiero agradecerle personal y públicamente aquí a mi hermano colegino, coterráneo Óscar García, porque es el que siempre me ha secundado en las lecturas de diagramar. En el 2011, a partir de toda esta documentación que encuentra uno, gracias a los investigadores, hice una revista que se llama Nosotros los Panches. El señor Óscar García se encargó de hacerme la grabación. Fue conocida por estudiantes de la Universidad Distrital. Me invitaron a hacer charlas sobre el tema. Me alabaron, me dijeron que era un trabajo mucho mejor que incluso el estudio que tenía realizado Ligato. Entonces, eso me hizo él. Y yo vale la pena hacer una traducción. Pero si la asunto de corrección de una página, no corrupción, sino corrección de una página en español, te están cobrando entre 5.000 y 10.000 pesos por página. La traducción es un poco más costosa. No ha sido posible hacer la traducción. Uno dice, pues coja el traductor de Google y hágalo. No. La literatura también tiene sus bemoles y hay que respetar los parámetros para que pueda ser leído. A mí me parece que los trabajos que están haciendo padre e hijo, el profesor Javier Rodríguez y Juan Carlos, debería tener una trascendencia internacional, porque es que la historiografía, no solamente colombiana, sino mundial, tiene una deuda con el país Panche. Colombia, nosotros tenemos una deuda con ese país Panche, con esa cultura, de la cual pues nos legaron muchas cosas.
Lástima que Bruno no vino, porque es también nuestra delegada. Y fue testigo de un encuentro que tuve con un arqueólogo de nacionalidad italiana, nacionalizado en Brasil, pero ubicado en Perú. Y se vino desde el Perú hasta Colombia, aquí a Mesitas, a averiguar sobre el arte rupestre. Y tuvimos problemas porque dijo que los panches eran una tribu salvaje. Que esos miserables se querían cargar a los incas, porque el cacique allá inca mandó 25.000 hombres a conquistar toda esta parte del sur del continente y de Centroamérica. Y los panches les dieron pelea. Pero no se los tragaron, como decía el arqueólogo del antropólogo. Pero sí tuvimos problemas porque es que son personas que quieren tener la razón. Afortunadamente tenemos profesionales que quieren demostrar lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.